¿Qué tal, neurofans? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal, y en este episodio analizaré a Lady Diana. Creí en ti realmente, nunca pensé que me mentías. Mentiras que me hacen daño. Mentiras, quiero la verdad. Mentiras que me cuento yo. Mentiras. Diana Frances Spencer, mejor conocida como Lady Di, fue la princesa consorte de Gales al haber sido esposa del heredero a la corona británica, Carlos, quien a su vez es el hijo mayor de la reina Isabel II del Reino Unido. El matrimonio llamó mucho la atención mediática, ya que, como si fuera un cuento de hadas, un príncipe se casaría con una plebeya, como anunciaban en los medios. Aunque Lady Di era vista como plebeya, pero en estricto sentido no lo era, porque su padre era el conde John Spencer VIII. Pero en la realidad no era un cuento de hadas, y el neurolenguaje de Lady Diana lo revela. Los rumores de su boda con el príncipe Carlos hicieron a Diana Spencer víctima de los paparazzis y fotógrafos desde el comienzo de su carrera, por así decirlo, a manera de fatídico presagio. En un video antes de su boda se puede apreciar el caminar de Lady Di, el mentón y la mirada hacia abajo y las manos en los bolsillos. Es un neurolenguaje de gran introspección y timidez, falta de seguridad y signos de subordinación. Aunque esta primera interpretación del neurolenguaje pudiera estar sesgada por factores del entorno, es decir, la mirada baja pudiera deberse a la irregularidad del terreno o bien al saberse observada y no desear que tomen los medios su rostro. Las manos en los bolsillos puede ser también por un clima frío. Para determinar el verdadero significado de este comportamiento será necesario observar si presenta una repetición en el comportamiento basal. Así la vemos al caminar por las calles, al ir a su automóvil, al ser abordada en las calles, al tiempo que casi se da un golpe. Bueno, casi se lo da. En febrero de 1981, el príncipe Carlos y Diana Spencer anunciaban su matrimonio a los medios. Diana, tomada del antebrazo de Carlos, se observa un distanciamiento por la diferencia de velocidades en el caminar del uno y del otro. Aunque aparentemente contenta, Diana Spencer, el alejamiento de su cabeza con el del príncipe Carlos denota una contradicción. Parece que se siente insegura ante tal anuncio. Por parte de Carlos, baja la mirada en un diálogo interior, quizá reflexionando de las implicaciones de su decisión. Sin embargo, al menos en los momentos de esta toma, parece que el amor está presente en la pareja. Lady Diana con su cabeza totalmente dirigida a Carlos, quien a su vez parece alejarse, aunque con un contacto táctil sobre los hombros de la futura princesa. Las manos sobre los hombros es un signo no verbal relacionado con la dominación. La sonrisa de ambos es auténtica, ya que parece observar la activación del músculo orbital ocular. Pequeñas muestras de cariño, como cuando el príncipe Carlos le acaricia la mano de Lady Diana, son indicios de que hay cercanía e intimidad. Las muestras de afectos en público, el contacto táctil, son signos no verbales de tener una relación que significa algo más que la amistad. I'm amazed that she's been brave enough to take me on. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Well, it Put your own interpretation. obviously means two very happy people. Yes. Once again, congratulations. Well, from us, congratulations. Cuando Carlos, Felipe, Arturo, Jorge se dice asombrado porque Diana está dispuesta a soportarlo, lo hace levantando las cejas rápidamente, comunicando asombro. Rápidamente inclina su cabeza al lado contrario de Lady Di, signo no verbal de distanciamiento, y al tiempo se toca la mejilla con su dedo índice, un gesto relacionado con que la persona trata de ocultar una ansiedad o una preocupación. Por su parte, Lady Di, siempre manteniendo su mirada baja, emitiendo un mensaje de sumisión.
El entrevistador señala que supone que están enamorados, a lo que Diana responde rápidamente con un por supuesto, bajando el mentón y haciendo un contacto visual con el entrevistador, después un rápido suspiro y luego dirige sus ojos hacia su izquierda, para por último comprimir ligeramente sus labios y voltear a ver la respuesta de su futuro esposo. Este gesto me llama mucho la atención porque a una pregunta relacionada con los sentimientos debería encontrar un neurolenguaje más coherente. El hecho de bajar el mentón y hacer un contacto visual puede sugerir una muestra de vergüenza por su confesión, pero el contacto visual contradice el sentimiento de pena, pareciera querer observar la reacción del entrevistador. Una vez que ha comprobado que el entrevistador se lo ha creído, suspira comunicando alivio de una situación tensa, o también como una resignación. Pero lo que más me llama la atención es que pareciera hacer contacto visual con alguien a su izquierda, buscando una aprobación. En el contexto de que no hubiera contactado con otra persona en ese momento, su acceso ocular significaría que recuerda esa frase como si se la hubiera aprendido y no como una respuesta genuina. La compresión labial revela una autocensura. Todos estos son signos no verbales de que la respuesta fue un producto de un ensayo previo y que sus respuestas y reacciones estuvieran previstas con anterioridad, quitándole frescura y emotividad a la respuesta, haciéndola sentir falsa. Por su parte, Charles Philippe Arthur George responde con un lo que sea que enamorado signifique, para luego dirigir la mirada al piso con la quijada desencajada, el primer signo de vergüenza, el segundo signo de un tipo de preocupación. El neurolenguaje del heredero del trono del Reino Unido es incoherente a la hora de anunciar lo que se supone ser un momento de felicidad al unirse en matrimonio con la pareja amada. Por fin, el día de la boda, bajo todo el protocolo y glamour de la aristocracia inglesa, Diana Spencer y el príncipe Carlos se casaron, sellando su compromiso con un beso. Así la plebeya se casa con el príncipe encantador y vivieron felices para siempre. Aunque al principio parecía todo ir normal, las miradas cómplices, el contacto táctil y las sonrisas se mantenían entre ellos, su relación parece que se comienza a deteriorar. En noviembre de 1995 cuenta su historia en una entrevista al programa Panorama. Quien la cuenta, pues Diana Spencer. El neurolenguaje de Lady Di sigue siendo de sumisión, con su mentón hacia abajo, la cabeza ladeada, genera mucha empatía y simpatía también, la que indudablemente gozaba la princesa de Gales. Around 1986, again according to the biography written by Jonathan Dimbleby about your husband, he says that your husband renewed his relationship with Mrs. Camilla Parker Bowles. Were you aware of that? Yes, I was. But I wasn't in a position to do anything about it. What evidence did you have that their relationship was continuing even though you were married? Cuando afirma que aunque sabía todo sobre las infidelidades de su esposo real, primero hace un gesto de dolor, pero luego hace dos gestos relacionados con el miedo: estirar los labios hacia los lados y tragar saliva. Desafortunadamente, la vida real no es un cuento de hadas. 5 meses después de su boda, en diciembre de 1982, Diana Spencer intentó privarse de la vida por primera vez de 5 intentos, de acuerdo con su libro Diana, su verdadera historia, de Andrew Morton. ¿Fue su inestabilidad emocional, la supuesta total indiferencia de Carlos o la aparición de la villana de la historia, Camilla Parker Bowles, la que provocaron estos desórdenes alimenticios, la búsqueda de la puerta falsa por parte de Lady Di? La verdad es que no es posible saberlo con certeza ante lo limitado del material para analizar. De acuerdo con Diana, el efecto de estas infidelidades fue devastador para ella, que incluyó estos desórdenes alimenticios. Cuando habla de su sentir del fracaso total en todo sentido, Diana tiene un movimiento de intención al taparse la boca. Este gesto está relacionado con la mentira, pero esto no es necesariamente cierto. El verdadero significado del gesto es de autocensura. Es decir, que la persona ha dicho algo que no quería decir. Bien puede ser una mentira o una verdad que le provoca vergüenza o tendría fuertes consecuencias en el futuro. Cuando afirma que fue aislada, baja la mirada hacia la izquierda en un diálogo interior.
como un recuerdo de aquellas experiencias. El paralenguaje de la princesa de Gales refleja su personalidad insegura y sumisa, baja autoestima al ser lenta y casi inaudible desde ese entonces. Tiempo después, días antes de fallecer, Lady Di llevó a cabo una campaña antiminas en Bosnia. En las imágenes de este evento se observa a una Diana Spencer transformada, dejando atrás el caminar con las manos ocultas, mentón y miradas hacia abajo. Ahora se observa a una mujer confiada, con pasos firmes, mentón en horizontal y mirada al frente por mayor tiempo, las manos libres y el balanceo al caminar. Finalmente, en 1992 se separaron para divorciarse en 1996. Un año después, en 1997, Diana Spencer deja de existir junto a su entonces novio, Dodi Al-Fayed, en un accidente vial en París. Conclusiones. El neurolenguaje de Diana Spencer muestra desde la etapa anterior y durante su matrimonio a una mujer insegura, introvertida, tímida y emocionalmente inestable. La boda entre el príncipe Carlos y Diana Spencer no fue al parecer un matrimonio basado exclusivamente en el amor puro, siendo esta una situación la regla y no la excepción en las monarquías, donde antiguamente se arreglaban los matrimonios por interés o estrategia política. Tiempo después y hacia el final de su vida, muestra a una Lady Di más confiada, extrovertida, abierta a los medios pero manteniendo su distancia, como lo denota su caminar, aunque la introversión parece ser parte de su ADN. Lamentablemente deja este mundo cuando aparentemente comenzaba a disfrutar la vida y a hacer lo que a ella le gustaba. La familia real ha sido recriminada sobre la vida de Lady Di, sin embargo, pocas personas han puesto parte de la responsabilidad en la misma Lady Di. Hay comportamientos que dan pinceladas que Lady Diana sufría de un trastorno mental. Por ejemplo, una personalidad de pareja altamente demandante es una pareja que nada de lo que hagas le satisface sus exigencias, críticas, quejas o reproches. Exige cariño a los demás sin ser clara cómo desea recibirlo. Nunca nada es suficiente para llenar su búsqueda de cariño. Frecuentemente experimentaba por la ausencia o atención de alguno de sus padres y que termina asfixiando a las personas que tiene a su lado. Todo esto me hace pensar que Lady Di tuvo algún grado de este tipo de personalidad, sobre todo por los intentos que hizo por quitarse la vida, en especial la anécdota donde la misma Lady Di confiesa haberse arrojado por las escaleras a un estado embarazada, solamente para llamar la atención de su esposo, quien a su decir ni la escuchaba. Un comportamiento típico de una pareja demandante y emocionalmente inestable. A su decir, el príncipe Carlos habría dicho que siempre hacía lo mismo. Hasta ahora la familia real ha sido satanizada en el caso de Lady Di, y aunque seguramente tienen algún grado de responsabilidad, Lady Di tenía problemas de personalidad desde antes de su compromiso real. Padecer bulimia y tendencias para terminar con su vida no habla de alguien que esté en su sano juicio. Ni todas las riquezas y aristocracias reales eran suficientes. Además, si solo escuchamos la versión de Caperucita Roja, el lobo siempre será el villano. Neurotip. Lo que empieza mal, mal acaba. Antes de comprometerte con una persona, fíjate en su neurolenguaje si es coherente con lo que dice sentir. El tiempo, lejos de mejorar los comportamientos, traumas y desequilibrios mentales, harán que estas diferencias se hagan más notorias y en ocasiones insoportables. Definir cuáles son los verdaderos sentimientos de la futura pareja hacia ti y descubrir su tipo de personalidad te evitarán futuros dolores de cabeza y lágrimas. No permitas que nada ni nadie te niegue a hacer algo que amas o que a ti te guste, por más de la realeza que sea. Si se te hizo interesante este episodio, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que te notifique de los nuevos episodios y no te pierdas ningún capítulo. En mis otras redes sociales tengo recomendaciones de libros y más contenido. Sígueme en otros medios para tener más contacto y en la descripción de este episodio encontrarás mi usuario en todas las redes sociales para que me sigas. Si deseas información de nuestros cursos de neurolenguaje, visita cesarceballos.com y apúntate a la lista de espera porque no siempre están abiertos. Así que te informaré de la próxima fecha, precios y requisitos para inscribirte. Esperamos
cerrar el año con un nuevo curso. Estate atento, suscríbete a mi canal personal para que conozcas el diccionario del lenguaje corporal, conviértete en Patreon y apoya este canal. Todas las fuentes que utilicé en este video están aquí en la descripción de este capítulo. Dime en los comentarios de este episodio a quién quieres que analicemos, o en qué entrevista o qué video, que podamos decodificar el neurolenguaje de tu personaje favorito. Soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que aumentes tu superpercepción y uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Y una cosa más, el encuentro de la princesa Lady Di con el rey del pop, la reina de Gales y el rey del pop. Michael Jackson se reúne con los príncipes de Gales. Lady Di, quizás ser por una princesa verdadera, saluda con un apretón de manos de dominación. Se observa que el saludo lo dio con la palma de la mano hacia abajo. Intercambian algunas palabras en algún video inaudible, pero Michael Jackson se muestra complacido y feliz, como lo muestra la comisura hacia arriba en sus labios, y aunque las acciones de los músculos de las mejillas y del ojo no se pueden apreciar ante la múltiple cirugiada cara de Jackson. El paralenguaje de la princesa de Gales sigue siendo un volumen bajo, lo que se puede asumir dada la necesidad de Michael de acercar su oído a la fuente de sonido para escuchar mejor. Y en pocas ocasiones los príncipes decidieron bailar en público. Quiero saber en quién confiar. ¿Cómo saber si dices la verdad? ¿Qué me dice que debo hacer? Son tus ojos, es tu boca, son tus labios, tu mirada quien me dice la verdad. Que me hacen daño, mentiras. Quiero la verdad. Que me cuento yo, mentiras.